Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y le da las gracias nuevamente por estar conmigo aquí en esta nueva edición de Reencuentro. En este día muy especial, día viernes, que corresponde en el calendario hebreo al día 12 del mes de Adar 2 del año 5784. Quiero recordar que el horario para aprender vela de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires se establece hoy a las 18:43 y el Shabbat termina mañana a las 19:37. Bueno, estamos aquí convocados, Dios mediante, para tratar de beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para salir, como siempre digo, más ricos que cuando lo hemos iniciado. Muchísimas gracias de todo corazón por estar conmigo. Bueno, mañana a la noche va a comenzar una festividad, vamos a celebrar con toda energía, con toda alegría, porque así está escrito, esta fiesta judía, que la celebramos cada día 14 del mes de Adar. La verdad que esta festividad se extiende en Jerusalén un día más porque es una ciudad amurallada. Y esto se realiza para conmemorar el milagro que está relatado en el libro de Esther, en el cual el pueblo judío, mediante la intervención de una joven mujer judía llamada Esther, que ocultaba incluso sus orígenes judíos, logra sobrevivir a un intento de ser aniquilada bajo el mandato del rey persa Asuero. Algunos historiadores te quiero comentar que lo identifican como Jerjes I, y esto sucedió aproximadamente en el año 450 antes de la era común. Bueno, precisamente el libro de Esther narra cómo el rey Asuero de Persia, en lugar de matar a todos los judíos de su reino, como le había pedido el malvado ministro Amán, finalmente el rey Asuero da muerte, ordena que le permite matar a Amán, a los 10 hijos de Amán y los enemigos de los judíos en todo el imperio. Asuero finalmente coloca en el puesto que tenía Amán a Mardoqueo, que era el tío de Esther. A pesar de que Purim es considerado, y la verdad lo es, uno de los días más alegres del calendario hebreo, los judíos tenemos la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos persas que ayunaron ante el inminente conflicto que podría incluso haberlo llevado a su exterminio. Por eso el día jueves vamos a tener este día de ayuno. Bueno, vos sabés que en Purim se lee en voz alta el libro de Esther y vos sabés que esta es una festividad muy, muy alegre porque en los templos, en las sinagogas, cuando los chicos escuchan, bueno, no solamente los chicos, uno se va disfrazado, los chicos intervienen con matracas, hacen ruido cuando se pronuncia el malvado nombre de Amán. Y bueno, por supuesto después del ayuno y antes de entrar después de leer la Megilá Esther, cosa que va a suceder aproximadamente el próximo sábado, aproximadamente a las 21 horas, vamos a hacer, se hace un gran banquete, en el cual se acostumbra a beber y recitar cánticos. Y se recita la plegaria Shoshanat Yaakov. Bien, este es un poquitito para colocarnos en idea de cómo es la festividad de Purim. Está escrito que para los judíos hubo luz, felicidad, alegría y prestigio. Y esto está exactamente establecido en el libro de Esther. Claro, luz, ¿qué quiere decir? Es la Torá. Felicidad son las festividades. Alegría se refiere a la circuncisión. Y prestigio son los tefilín, ¿correcto? Entonces, Purim, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con ser diferente. Amán, ese ministro malvado, se había quejado al rey Ahasveros o el rey Asuero y dijo, existe un pueblo singular, esparcido y fragmentado entre las naciones de todas las provincias de tu reino, y estas leyes que tiene el pueblo difieren de las de todas las naciones. Una nación singular, admitió el rey Asuero, diferente y única a pesar de su dispersión, no puede tolerarse, y en esto concordó con Amán
en que no merece que el rey la deje existir y debe decretarse que sea destruida. Ahora, ¿cuál fue la respuesta judía al decreto de Amán? Fue intensificar su singularidad, porque en lugar de continuar con las tendencias asimilacionistas que comenzaron con su exilio de la Tierra Santa 3 generaciones antes, los judíos se agruparon bajo el liderazgo de Mordejai, con un renovado compromiso con su peculiaridad como pueblo del Creador. La verdad que tras relatar la historia de la caída de Amán y la victoria del pueblo de Israel, el libro de Esther resume el milagro de Purim en una sola frase. Repito, y para los judíos hubo luz, felicidad, alegría y prestigio. Y entonces, te repito, el Talmud interpreta estas palabras como una referencia a los 4 aspectos distintivos primarios del pueblo judío. ¿Cuáles son? La Torá, las festividades, la circuncisión y los tefilim. Claro, esto es algo absolutamente muy importante, ¿no? Claro, uno puede preguntarse, bueno, la verdad que, por ejemplo, estos 4 preceptos que estoy hablando, que te estoy comentando y que recién lo referí, Torá, festividades, circuncisión y tefilim, otros pueblos también, claro que tienen muchas características. Por ejemplo, la erudición no es característica exclusiva de los judíos, porque cada comunidad y cada cultura tiene su credo, tiene su filosofía, tiene un montón de eruditos y juristas para estudiarlo, etc. E incluso la Torá, como Torá, no está restringida únicamente al pueblo de Israel. Muchos credos incluso se basan en ella, incluyendo a 2 de ellos que abarcan a más de la mitad de la raza humana. Porque si alguna vez hubo un libro universal, este fue la Biblia. Las festividades, claro que también son un aspecto común a todas las sociedades. Absolutamente. Pero en lo que concierne a la circuncisión, también puede decir, es un procedimiento bastante común, que lo practican a veces otras personas por razones de salud, entre otras. Pero aún así, las festividades, la circuncisión y los tefilim, o como el libro de Esther se refiere a ellos como luz, felicidad, alegría y prestigio, esto es algo fundamental, yo diría una piedra angular de la distinción judía. Claro que, insisto, hay otras naciones que tienen elementos similares, o diría idénticos quizás, pero la experiencia judía de estos elementos es diferente, porque es la marca más absoluta de distinción, absoluta y totalmente. Claro, por ejemplo, ¿en qué difiere la Torá del judío del concepto universal de estudio y erudición? La clave, ¿sabe dónde está? Se oculta en la elección del libro de Esther de la palabra hebrea orá. Orá, que es la forma femenina de or. Or quiere decir luz. Pero ahí en el libro de Esther está la palabra orá, que es una referencia a la Torá. La Torá es luz, claro. Porque toda sabiduría, cuya función es iluminar, ilustrar, toda sabiduría de alguna manera es luz. Pero la verdad es que hay luz masculina y hay luz femenina. La luz masculina es autogenerada, original y agresiva, pero la luz femenina es receptiva. El intelecto masculino es la mente que explora lo desconocido, claro, originando nuevas ideas y destruye equivocaciones que puede tener anteriormente. Pero el intelecto femenino es la mente abriéndose a sí misma para recibir de una fuente más alta, incorporando una semilla de sabiduría revelada y desarrollando muchísimos detalles y aplicaciones inherentes que se encuentran dentro de ella. Claro, el estudio de la Torá emplea ambas funciones, la masculina y la femenina, de la mente, pero el énfasis mayor, el definitorio, está puesto en la función femenina, porque de hecho, pese a toda su compleja expansión talmúdica, escucha este concepto que me parece importante. La Torá no se trata de intelecto en absoluto, porque el intelecto es apenas una vestimenta, un medio con el cual transmitir la esencia a veces suprarracional que inviste. Porque estudiar Torá, ¿sabes qué es? Antes que nada,
antes que nada es rendirse a una revelación de verdad totalmente divina. Absolutamente. היום אולי יתחת בו הלילה ולא נשאף לאור כוכב, אין לי ולך יש כל אשר נשאלה, מבלי מילים נדע זאת כי נאהב. היום אולי ידחה את קץ דרכנו ולא נזכור כי סוף לכל זה המשעול שבו דורכות רגלינו, משני קצותיו הדשא לא ייבול. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שאין באלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך. היום אולי נדחה את העצבת, עם יד ביד באור נלך, כי רוח כפור בחשיכה נושבת, רק במקום בו לא שמעו את שמך. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך. היום אולי נדחה בו השלכת, ולא יוכל לבוא הסתיו. דרכים רבות הן לאביב ממלכת, אם רק אותן אור חיוכך יאהב. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך, כמה יפה פורח עלילך. Seguimos hablando de esta festividad de Purim, absolutamente. Claro, estamos hablando de alegría, pero uno se pregunta, ¿acaso la alegría es el sentimiento que tendríamos que tener para siempre recordando estos eventos? Porque la verdad que el primer decreto de genocidio contra el pueblo judío, en realidad el segundo, si uno cuenta el plan del faraón de matar a todos los recién nacidos, la verdad que este plan, este decreto del genocidio había sido frustrado. Entonces uno se pregunta, ¿es acaso la alegría el sentimiento adecuado? Claro, hay que sentir alivio, pero no alegría. Bueno, Pesaj es la prueba, porque en Pesaj nunca se menciona la palabra alegría en relación a esa festividad. Y claro, incluso el Talmud pregunta por qué no recitamos esta canción de alabanza, Halel, en Purim. Y el Talmud da varias respuestas. Y la más poderosa es que durante el Halel, que es las canciones de alabanza, decimos, siervos del Señor, den alabanzas, indicando que ya no somos siervos del faraón. Pero, dice el Talmud, incluso después de los hechos de Purim, los judíos continuaron siendo siervos de Ahasverosh o de Asuero. Está escrito en la Megilá. Claro, la tragedia fue evitada, pero no hubo un cambio real en los riesgos de vivir en la diáspora. Entonces, la alegría que celebramos durante el mes de Adar es diferente de la alegría normal que sentimos cuando algo bueno y positivo nos está pasando a nosotros o a nuestro pueblo.
Porque cuando algo bueno normalmente te pasa es una alegría expresiva, algo que vos expresás. Pero la alegría de Adar, la alegría del mes de Adar, es una alegría terapéutica. Bueno, imagínate vos que ser parte de un pueblo que una vez escuchó el decreto contra ellos, que decía, y lo cito textualmente, para destruir, matar y aniquilar a los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños en un único día. Bueno, nosotros, que vivimos después del Holocausto, que hemos incluso conocido sobrevivientes, escuchamos su testimonio, vimos fotos, documentales y conocemos la respuesta a este tipo de problemas. Pero en Purim la solución final fue evitada. Pero había sido pronunciada incluso después. Los judíos conocían su vulnerabilidad, porque en realidad la mera existencia de Purim en nuestra memoria histórica es traumática. La verdad que la respuesta judía al trauma es anti-intuitiva y extraordinaria. Repito, la respuesta judía al trauma es anti-intuitiva y también extraordinaria. Vences al miedo, pero con alegría. Conquistás el terror con la celebración colectiva. Preparás una comida festiva. Recibís invitados, das regalos a tus amigos. Y mientras la historia es relatada en la Megilá Esther, el rollo de Esther, hace ruido, no solamente para borrar la memoria de Amalek, sino para convertir quizás todo este episodio en una broma. Usas máscaras, bebes un poco de más, absolutamente. Precisamente porque la amenaza fue tan seria, te negás a ser serio. Y en esa negación de negarte a ser serio, estás haciendo realmente algo muy serio. ¿Por qué? Porque estás negando a tus enemigos la victoria. Estás declarando que no vas a ser intimidado. Y a medida que se acerca la fecha de la destrucción programada, te rodeas del único y más efectivo antídoto para el miedo. ¿Cuál es? La alegría por la vida misma. En palabras del resumen de la historia judía, trataron de destruirnos. Sobrevivimos. Vamos a comer. La verdad que el humor y la forma judía de vencer al odio. De aquello de lo que te podés reír, no puede esto tenerte prisionero. Absolutamente. Así que, y esto es lo que hacemos en Purim. La alegría, la celebración, la comida, la bebida, la atmósfera de carnaval están ahí. ¿Para qué? Para permitirnos vivir con los riesgos de ser judío en el pasado y trágicamente en el presente también, sin estar aterrorizados, sin estar traumatizados, ni siquiera intimidados. Es la respuesta más anti-intuitiva al terror, pero la más efectiva. Los terroristas intentan aterrorizar. ¿Pero qué es ser judío? Ser judío es rehusarse a estar aterrorizado. Terror, odio, violencia. Las fuerzas oscuras que actualmente están devastando muchos países en el Medio Oriente, también en la África subsahariana y en otros países, son siempre autodestructivos, estas fuerzas. Porque aquellos que practican el terror y el miedo son siempre, como fue Amán, víctimas de su propia táctica, destruidos por su propio deseo de destrucción. Y sí, nosotros como judíos tenemos que luchar contra el antisemitismo, la demonización de Israel y la intimidación de los estudiantes judíos en los campus universitarios de cualquier país. Pero nunca debemos dejarnos intimidar. Porque la forma judía de hacerlo es aumentar nuestra alegría. Porque el pueblo que conoce la oscuridad total de la historia, y aún así, a pesar de conocer la oscuridad total de la historia, y aún así se regocija, es un pueblo cuyo espíritu no puede ser roto por ningún poder en el mundo. כבר 3 ימים אני לא נרדם בלילה, מחכה ממך לאיזו הודעה, ואיך בבום הכל נפל לי מלמעלה, בעצם מה זה משנה את לא עונה. לא ידעתי שהלב שלי רגיש, אבל עכשיו אני מרגיש כשאת לא כאן.
לא ידעתי שהעצב מדבר, לוחץ בלילה וסוגר, לא נעלם. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. והלב, מה קורה ללב? והלב, מה קורה ללב? כבר שבוע רביעי לא מתקשרת, תמיד היית שונה קשה קצת עם עצמך, ומה עם השירים שאת אוהבת, הם לא יוצאים לי מהראש, תגידי איך. לא ידעתי שהלב שלי רגיש, אבל עכשיו אני מרגיש כשאת לא כאן. לא ידעתי שהעצב מדבר, לוחץ בלילה וסוגר, לא נעלם. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. והלב, מה קורה ללב? והלב, כמה זה כואב. שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. Bueno, continuando con Purim, hay tantas, pero tantas cosas maravillosas y enseñanzas de esto. Pues sabes que está escrito que esconderé mi rostro ese día. La advertencia más temida del Creador siempre fue que un día ocurriría que Él oculte el rostro, en que Dios no lo quiera, Él deje de comunicarse con nosotros. Sabemos que el libro de Esther es uno de los 2 libros del Tanaj en los cuales no figura el nombre de Hashem. El otro es el de Shir Hashirim. Pero mientras el Shir Hashirim trata del amor de Hashem por nosotros, el libro de Esther es de temer, porque registra el momento en que está escrito destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. Es la primera mención expresada de un genocidio contra judíos. La verdad que Purim es la única festividad del año judío que ocurre enteramente en el Galut, en el exilio. Esto es en la historia, claro. Porque todas las demás festividades están basadas en hechos que ocurren en Israel o en camino hacia Israel. Pero solamente Purim está en un lugar de ocultamiento del rostro. En hebreo es Hester Panim. Está en un lugar, como te digo, de ocultamiento del rostro, fuera de Israel, donde es más difícil sentir la presencia del Creador. Pero la verdad que ese es el libro de Esther. Proviene de un mundo casi secularizado, donde buscamos la presencia del Creador en la historia y no logramos encontrarla. Pero hay una frase en la Megilá, en este rollo, que es tremendo, que representa la afirmación más contundente del judaísmo, que hace saber que Dios no nos ha abandonado. La verdad que hacia el final del 4º capítulo vemos a Esther transmitiéndole a su tío Mordejai las dificultades que pueden presentarse
para interceder ante el rey Ahasverosh por el destino del pueblo judío, porque vos sabés que en aquel momento vos no te podías presentar al rey. Era, por supuesto, impensable que la reina Esther se presente directamente al rey sin que le haya a él dado el permiso, corría riesgo de muerte. Pero cuando Mordejai escucha a Esther, le responde con su famosa frase. Y esto es aplicable, que es una maravilla, aplicable a cuántas circunstancias. Si permaneces en silencio y no haces nada, ¿algún otro va a salvar al pueblo judío? Pero, continúa Mordejai, ¿quién sabe? ¿No será acaso este momento en que serás la reina para acceder al rey Asuero en el palacio real? Esta es una frase fundamental de lo que se denomina en hebreo Hashgaha Pratit, que es la providencia divina, que donde quiera que estemos, el Creador nos pide que nos demos cuenta por qué nos ha puesto ahí, con estos dones, en este tiempo y con estos peligros, en este lugar. Porque Hashgaha Pratit, providencia divina, es la convicción fundamental de que Dios nunca nos abandona, que nos coloca aquí con una tarea para hacer. Porque aún en el caso que el Creador esté más oculto, si escuchás atentamente al Creador, vas a oír que nos llama como individuos. ¿No fue por este desafío que estás en este lugar y en este tiempo? Esta es la pregunta. ¿No fue acaso por este desafío que estás en este lugar, en este tiempo? Esta es la pregunta del Creador. Y esta es la esencia de la primera palabra que leemos en la Torá, ahí en Vaikra, que es precisamente ahora que de esta semana. Cuando se lee, vos sabés que el Sefer, el libro, se observa que la palabra termina con una alef muy pequeña. Y Rashi, cuando comenta esto, remarca la diferencia entre la frase y él llamó a Moshe y la frase y él apareció ante Bilam. Porque vos sabés que la lengua hebrea, dice Rashi, tiene dos palabras que suenan parecidas, pero que de hecho son totalmente diferentes e incluso opuestas. Mikra y Mikre. Mikre se usa para describir algo que ocurre accidentalmente, que no involucra la providencia divina, pero Mikra se usa para describir un llamado del Creador específicamente a ti y con una tarea particular a realizar. Entonces, ¿por qué el Aleph, una letra sin sonido, se escribe tan pequeña? Bueno, quizás para enseñarnos que a veces puede ser muy difícil escuchar el llamado del Creador. Hasta puede ser incluso un llamado silencioso. Absolutamente. Porque el Creador siempre nos llama para que hagamos algo. Así que no sé cómo el Creador escribe el guión de la historia, pero esto es lo que pasó en la historia. A veces no es necesario cambiar al mundo para cambiar al mundo. Porque si realmente creemos, como dice la Mishnah, una vida es como un universo, entonces al cambiar una vida, una sola vida, podés comenzar a cambiar el universo de la única forma que puede hacerlo uno de nosotros. Una vida a la vez, un acto en el tiempo. Claro, tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere de mí el Creador en este lugar, en este tiempo? Porque siempre hay algo que el Creador quiere de nosotros. Y no necesita que seamos alguien en especial para tener esta tarea importantísima, yo diría sagrada. Puede ser que sea una simple mujer judía llamada Esther o un hombre judío llamado de otra manera. Porque siempre que hay un ocultamiento del Creador o del rostro, cuando lo buscas, y aun cuando no lo encuentres, todavía Él nos está diciendo, ¿acaso no fue por este momento que yo te coloqué sobre la tierra? Porque cuando llama el Creador, que cada uno de nosotros tenga el coraje de decir, Hineini, aquí estoy, dime qué debo hacer y lo haré. Que podamos salir al mundo caminando erguidos como judíos, caminando sin temor como judíos, que podamos ser fieles a nuestra fe y una bendición para los otros, cualquiera sea su fe.
que podamos oír este llamado del Creador y contestarlo, para que podamos traer bendición a este mundo. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. אתה הבטחת 1000 נשיקות, מילים טובות, בדיוק לפני שנה. רציתי אז טיפה בצד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. Claro, nuevamente la pregunta. ¿Por qué tanto júbilo? ¿Por qué tanta alegría? Simplemente por sobrevivir en una tragedia que finalmente fue evitada por muy poco. Claro, alivio uno puede entender, pero convertir esta alegría en un día prácticamente en un carnaval, solo porque aún todavía estamos aquí para contar la historia. Pero la verdad que hay que entender cuánto dolor hubo en la historia judía, cuántas masacres y pogroms a lo largo de los siglos. Los judíos debieron aprender a vivir con el pasado sin estar traumatizados por el pasado. Por eso convirtieron el día en que se enfrentaron y escaparon el peligro más grande en un festival de alegría sin límites, un día de disfraces y de beber, claro, beber un poco de más, para exorcizar el miedo, vivir a través y más allá de este, y después volver a la vida, sin temor de los fantasmas del pasado. Porque, insisto, Purim es la respuesta judía a una de las preguntas más grandes de la historia. ¿Cómo vivís con el pasado sin ser prisionero del pasado? La nuestra, podemos decir, es una fe de memoria. Porque si te olvidás el pasado, te vas a encontrar repitiéndolo. Sin embargo, también es una fe que está orientada hacia el futuro. Porque ser judío es responder quizás a la pregunta, ¿llegó el Mashiach? Con las palabras, sí, todavía no. Hay muchas partes en el mundo de hoy donde los dolores del pasado todavía están siendo sufridos.
como si la historia fuera una rueda en la cual no importa qué tan rápido vayamos corriendo, siempre nos encontramos en el punto donde comenzamos. Pero Purim es una forma de decir, recuerda el pasado, pero después mira a los niños, celebra con ellos y por su bien pone el pasado detrás y construye un futuro mejor. Te quiero comentar también que la palabra Purim viene de Pur, que en persa quiere decir sorteo, porque la verdad que se había hecho un sorteo a ver cuál iba a ser el mes de exterminio del pueblo judío. Se estaban haciendo cuál iba a ser astrológicamente el mes en el cual había más posibilidades de que el pueblo judío termine finalmente siendo asesinado por este complot de Hamán. Y la verdad que el sorteo finalmente cayó en el mes de Adar. Claro, Hamán se enteró que en el mes de Adar había muerto Moshe, nuestro líder más grande de la historia. Entonces él pensó, si Moshe, el líder más grande del pueblo judío, murió en el mes de Adar, era una señal, sin duda, astrológica de que este era el mes ideal para exterminar al pueblo judío. Pero claro, había algo que Hamán no sabía. Y era que es verdad que Moshe había muerto en el mes de Adar. Técnicamente murió en el día 7 de Adar. Pero lo que él no sabía, que también el 7 de Adar había nacido Moshe. Claro, 120 años antes. Quiere decir que Moshe nació un 7 de Adar y también murió un 7 de Adar. Claro, lo que Hamán no sabía es que la vida tiene mucha más fuerza que la muerte y que esta batalla fue luchada con coraje por el pueblo judío, pero dirigiéndonos el general que nunca nos abandona y que siempre es la garantía del éxito de este pueblo. Bueno, me pareció importante recrear, vivir nuevamente esta festividad de Purim, así que recordándote el ayuno el próximo jueves, recordándote la lectura de la Megilá, se va a leer los domingos tipo 9 de la noche y también se repite la lectura el sábado a las 9 de la noche y se repite la lectura el día domingo, así que es una obligación hacerlo para que nosotros estemos en el pasado, viviendo este pasado, pero sin temor al futuro. Así que gracias por estar acompañándome de todo corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bendito seas en el lugar en el cual te encuentres y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך.
יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.